Bienvenidos a una clase más de Ave Ciencias. Le quiero dar las gracias a muchas personas que hacen esto posible, pero muy en particular a Damián y a Diego, que están detrás de las cámaras, que se ocupan de múltiples aspectos de esta grabación, del sonido, de la edición, en fin, de que estas clases sean significativas. Vamos a continuar con la clase sobre la astronomía egipcia de la antigüedad, pero antes vamos a repasar lo que vimos la clase anterior. ¿Por qué sopla el viento de norte a sur en Egipto y, por cierto, también en México? ¿Por qué se producen las estaciones en los planetas? ¿Qué diferencia hay entre las estaciones de Júpiter y de Urano? Bueno, si recordamos a primera aproximación, el viento sopla de norte a sur porque cerca del ecuador hay mayor insolación solar, se calienta más la atmósfera, se dilata, se va hacia arriba y esto genera un vacío que es ocupado por el viento frío que viene del norte. Y por eso se establecen estas celdas de transmisión de calor y el viento en principio sopla en nuestra latitud, que es la misma de Egipto más o menos, de norte a sur. ¿Cómo son los ejes de rotación de Urano? Pues si recordamos, Urano va rodando sobre su eje y por eso en Urano las estaciones son extremas. En cambio en Júpiter no hay estaciones porque su eje de rotación va perfectamente vertical. Bueno, pues como les había dicho desde la clase anterior, podemos saber lo que hacían las culturas de la antigüedad siempre y cuando haya récords escritos. Antes de que hubiera récords escritos nos podemos imaginar lo que pensaban los seres humanos, pero cuando hay escritos nos acercamos más a lo que pensaban, aun cuando no hubiera esta noción de historia que tenemos actualmente, de que tenemos que hacer recolecciones fidedignas de los hechos. En Egipto de la antigüedad había escribas y los escribas estiraban muy bien sus falditas sobre sus piernas cruzadas. Aquí hay un ejemplo en el Museo Metropolitan de Nueva York, aquí se ve en la parte de atrás, y lo que utilizaban para escribir eran tintas con una varita que sumergían en la tinta y con esto podían escribir sobre los papiros. La mayor parte de los escritos egipcios tienen que ver con la administración. Y lo mismo sucede con el español de México. Las primeras cartas y escritos que mandó Cortés y otras personas a España tenían que ver con el intercambio de mercancía, sobre la administración de los terrenos conquistados. Hay muchos símbolos que ahora se utilizan en cuestiones de joyería. Por ejemplo, este símbolo era el símbolo de vida y por eso muchos faraones tienen un símbolo como este en la mano. Hay símbolos muy bonitos, por ejemplo, una sola de estas rayitas significaba agua y si se ponían tres juntas significaba río. Hay otros símbolos que eran lo que se representaba: una pluma, una serpiente, una mano, un ave. Y también, bueno, había la sección porno, como se imaginarán. Los jeroglíficos egipcios podían significar dos cosas: lo que se dibujaba ahí, pero también era un sistema de sílabas. No se escribían las vocales, solo las consonantes, y por eso no se sabe cómo se pronunciaba el egipcio antiguo. Por ejemplo, si había una palabra que empezaba con k, como casa, por decir algo, si fuera en español, o cueva, se podía utilizar el símbolo de casa y de cueva para marcar el sonido k. Y después, si se quería escribir casa, se elegía una palabra que empezara con s. En el caso del español sería serpiente, por ejemplo. Y por eso hay idiomas actualmente como el hebreo, que también se escriben solo con consonantes, y se puede interpretar el escrito de diferentes maneras dependiendo de qué vocales
decidan usarse al lado de las consonantes. Aquí se ve, por ejemplo, una época muy importante de la cultura egipcia, donde Akhenaten, uno de los grandes faraones egipcios, gobernó. Fue el primer gobernante que decidió ser monoteísta. Fue la época en que Moisés vivía ahí con los hebreos y donde se generó esta idea de un solo Dios. Moisés es un nombre muy egipcio, así como Ramsés, esa terminación es característica del egipcio. Y ahí se ven ahí se ve el sol, que era el dios único, y en los extremos del sol se ven manitas que están sosteniendo los diferentes dones que se les entrega a los faraones. Aquí está esta pareja muy conocida. Nefertiti era la esposa de Akhenaten. Aquí hay una representación del sol, de hecho, que es ese círculo que está en la parte central de la imagen. De hecho, no es solo el sol, quiere decir el sol poniente, porque está intercalado entre dos montañas. Aquí se ven estrellas, como vimos en la clase anterior. Aquí está la diosa Nut, con el sol recorriendo su vientre durante el día. En fin, hay muchos escritos egipcios que son realmente extraordinarios. Cuando se ponía el nombre de una persona, se encerraba en lo que se llama un cartucho, como se ve en la parte superior de esta imagen. Aquí hay una recreación moderna de un nombre insertado en un cartucho. Y aquí está un posible alfabeto egipcio. Así es que lo que quiero que hagan ustedes es escribir su nombre encerrado en un cartucho con letras egipcias. No necesariamente son las de la antigüedad, pero háganlo. Recuerden que no deben usar vocales, solo consonantes. Y lo que quiero es que recuerden algo que les dije desde la primera clase. Cada tarea es su obra y debe ser una obra de arte. Si ustedes logran que la adquisición de conocimiento sea un placer y sea algo creativo, lo van a disfrutar muchísimo más. Así es que yo les pido que esta asignatura la hagan con cariño. Es más, pueden no escribir su nombre, pueden escribir el nombre de alguien que quieren y regalarle su nombre de manera estética al egipcio. Como les dije desde la clase pasada, la piedra Rosetta fue fundamental para entender los escritos egipcios. Y justamente fue fundamental porque en la piedra Rosetta aparecen nombres encerrados en cartuchos. Y los nombres son Ptolomeo y Cleopatra. Y como el escrito está en egipcio antiguo y en griego, y se dio cuenta Champollion que estaban encerrados estos nombres en cartuchos, pudo reconocerlos y aprendió a conocer el significado de los jeroglíficos. ¿Cómo era la escritura en Egipto de la antigüedad? Se escribía sobre papiros, papel hecho con plantas que ahora hay en México, que se llaman papiros. Estas se cortaban en secciones muy finas, se encimaban en una dirección y después en la dirección perpendicular, se golpeaban con un martillo y eso hacía que las fibras se unieran y después se dejaban secar y así se obtenía el papel. Una vez que se tenía, se delineaban los dibujos en tinta negra a base de carbón mezclada con huevo, que es una técnica que incluso Leonardo da Vinci utilizó para sus frescos y por eso, por desgracia, se están deteriorando tan rápidamente. Y después se coloreaban. Este es un papiro simulado justamente del faraón Akhenaten. Y se podían colorear con hoja de oro, por eso algunos son tan espectaculares. Aquí hay una representación de Ra, del dios Sol, y si recuerdan, se pensaba que un pequeño escarabajo lo iba empujando por el cielo.
Aquí hay una representación de las constelaciones egipcias. Algunas de ellas pasaron a la actualidad con nombres diferentes, pero las seguimos utilizando, otras no. Por ejemplo, nosotros ya no usamos la constelación de la vaca. El libro de los muertos es uno de los libros más importantes de egipcio de la antigüedad. Como ven, está hecho con papel de papiro pegado uno con otro para hacer un rollo. El libro de Ani es el papiro mejor preservado del libro de los muertos. Y básicamente tiene las instrucciones para poder transitar, una vez que uno había muerto, hasta el reino de los dioses. Uno tenía que hacer una serie de rezos, le ponían trucos para llegar al inframundo, en fin. Y por eso era tan importante que hubiera estos libros en las tumbas de las personas que morían para garantizarles el acceso a la eternidad. Una de las cosas que sucedían cuando uno iba al inframundo es que pesaban el corazón de la persona que había muerto y lo comparaban con una pluma. Y si pesaba más el corazón que la pluma, un monstruo hecho con la mezcla de un cocodrilo, un hipopótamo macho y un león se comía a la persona y ya nunca tenía acceso al reino de los dioses. Así es que había que portarse muy bien en la vida para tener un corazón ligero y poder pasar esta prueba. Y bueno, si uno no la pasaba, siempre había rezos para curar ese mal. Aquí vemos una representación más de las constelaciones en egipcio antiguo. Este es un plato y les voy a narrar una de las historias. La constelación de Acuario. En egipcio, pues era la constelación de Acuario, era el agua, básicamente el río Nilo. Posteriormente, cuando pasó esta constelación a Mesopotamia, era un personaje que era mitad pez y mitad joven. Y posteriormente esta constelación pasó al mundo griego y era un joven y se trataba de un joven muy hermoso que vivía en Grecia junto a la orilla de un río. Zeus se enamoró de él, se transformó en águila y bajó por Acuario y se lo llevó al Olimpo. Como se imaginarán, la diosa Rea se puso como loca, la esposa, y dijo: ¿cómo? ¿Otro muchachito más aquí en el Olimpo? ¿Qué van a decir los dioses? Se puso furiosa. Y Zeus dijo: no, solo lo traje para servirle la ambrosía a los dioses. Es decir, este líquido que hacía que vivieran eternamente. La constelación de Acuario tiene una larga historia que surgió en Egipto, pasó a Babilonia y después a Grecia y ahora la seguimos utilizando. Los egipcios también inventaron la astrología. ¿Por qué inventaron esto? Bueno, pensaban que si el aspecto del cielo, por ejemplo, la aparición de Sirio en el cielo, marcaba las estaciones, es decir, predecía cuándo se iba a inundar el río Nilo. Y en esa época era muy importante saber esto para organizar la vida social. De hecho, el aspecto del cielo lo conocían muy bien los arquitectos, que eran los mismos que los tomadores de decisiones y que eran los mismos que conocían el cielo. Imagínense lo importante que era cuando uno de estos grandes personajes decía: vamos a dejar de hacer construcciones, ahora vamos a prepararnos para la agricultura porque se va a inundar el río. Y sucedía. Debe haber sido extraordinario. Así es que los egipcios pensaban: bueno, si el aspecto del cielo influye sobre las crecidas del río Nilo, ¿cómo no va a influir sobre las personas? Y así surgió la astrología. Y ciencias derivadas, como la lectura del tarot. Así es que ahora le vamos a leer el tarot a Diego para que vean cómo se puede predecir el futuro de las personas. Estas cosas funcionan mejor si se leen en grupo y por eso va a venir Damián a ayudar. Lo primero que hay que hacer es pedirle a Diego que escoja cuál de estas barajas lo va a representar.
El Ya rey de espadas. ni siquiera buscaste las demás. Luego te habló al alma. Sí. Ahora vas a volver las barajas porque tú eres el responsable de esta lectura. Ni Damián ni yo tenemos nada que ver con ella. A ver qué sale. Sí, bueno, luego editas Vamos a para ver. que... Listo. ¿Listo? La suerte está echada. Muy bien. Bueno, tú escogiste al rey de espadas. Esto va a decir algo sobre ti. Y bueno, vamos a poner las demás a ver qué sucede. Pues adelante, vamos a ver algo sobre ti. Primero. ¡Ah! Reina. Una reina fuerte. Tal vez es tu nueva esposa. Me da gusto que sea una mujer fuerte. Y además que esté sobre ti, bueno. Es su perrito también, ¿no? ¿También es un perrito? Sí, tiene un perrito que quiere mucho. Ah, igual es. Es la fuerza, ¿Y claro. cuál de los dos crees que es? Bueno, vamos a ver qué dice el resto de las barajas. ¿Este? A ver, ese. Algo sobre tu pasado, mira. Las aves y los peces. Las habas y los peces. ¿Por qué? ¿A poco antes, en lugar de ser físico, querías ser biólogo? Pues siempre me ha gustado la naturaleza, sin duda, entonces puede ser que sí. Y si te dedicas al mezcal, quiere decir Claro, que la sí, naturaleza te llama. Ay, claro, siempre. A ver, algo sobre el futuro. Ah, pues igual tenías razón, Damián. Este es el perrito y tu esposa está perfectamente Ligada, combinada sí, contigo. sí. Las reí, Y ahorita están perfectamente complementados. A ver, algo de tus sentimientos del pasado. Ay, ¿qué es eso? Ay, bueno. No, la época del amor, vean. Sí. Se prometieron amor para toda la vida y es el símbolo de vida, como se ve claramente. Totalmente. Y a ver, el futuro. Ay, ¿qué vas a sopesar muchas cosas? La justicia, vamos a tener que impartir justicia. Vas a tener que impartir Siempre ha sido mi justicia. función. O va a tener Sí. que empezar a firmar. A ver, vamos a ver algo sobre tu familia. Esta es. ¿Sí? Ay, qué bonito. Se ve que tu familia ahorita, que es tu esposa, están muy bien, muy contentos. Qué lindo. ¿Algo sobre tus sueños? Mira, ¿quién será esta mujer? Viéndose en un espejo. ¿Es coqueta tu esposita? No mucho, no le gusta tanto. ¿Y tu mamá? Mi mamá sí es más. Ah, entonces todavía sueñas. Sí, es que a la mamá la llevamos en las neuronas. Siempre. Se ha descubierto ADN de los hijos en las neuronas de las mamás. Parece ser que en la época fetal algunas células se mueven y se implantan en los cerebros de las mamás. O sea que las mamás terminamos con ADN de nuestras criaturas. Así que al menos tu mamá siempre te tiene en su mente. Sí, eso. ¿Y tú vienes de tu mamá? Sin duda ninguna. ¡Ay, qué bonito! Quiere decir que te está gustando esta clase. Está la diosa Nut. Y a ver tu futuro. Ese le va a tocar a Damián opinar. El juicio. Pues viene la cosecha de mucho trabajo, ¿no? Y se tendrá que hacer un balance de todo lo que se ha otorgado y toda la buena fe que has hecho en tus proyectos. Bueno, yo veo que vas a tener larga vida, porque tienes ahí el símbolo de vida. Ojalá. Y que y fíjate que se repitió la balanza. Sí, la base, sí, es lo que noté. Yo creo que vas a tener que reflexionar sobre tus decisiones, Así es. pero se ve que lo vas a hacer, cosa que muchos de nosotros no hacemos. Hacemos las cosas al aventón. Sí, hay que reflexionar siempre para seguir adelante. Muy bien. Qué bonito. Gracias. Como vieron, leer las cartas es un acto de imaginación y es muy divertido, sobre todo si hay grupo y hay una fiesta.
pero esto no quiere decir que tenga ningún fundamento científico. Es muy popular porque resuelve un problema social. Uno quisiera saber su futuro, tener certezas en la vida. Esto es imposible, pero a todos nos gustaría poder planear a largo plazo nuestras vidas. Ahora les toca a ustedes pensar, ¿cómo era el calendario egipcio? Ahora solamente les voy a platicar un poquito de todo porque la cultura egipcia es tan extraordinaria. Ha tenido vastas implicaciones en nuestra historia. Por ejemplo, un estándar de belleza es este busto de Nefertiti que está en el Museo de Berlín. Y como ya les dije antes, constelaciones como las de Acuario. Algo que surgió y que nos encanta de los egipcios es esta cuestión de la momificación. En varios museos de México hay expuestas momias egipcias y es increíble cómo plegaban estas tiras de lino para preservarlas. La idea de momificar a las personas surgió en Egipto porque se descubrieron cuerpos perfectamente bien preservados cerca de las minas de natrón. Natrón es básicamente sal mezclada con bicarbonato y en Egipto hay grandes cantidades de natrón. Para que un cuerpo no se descomponga, se necesita que esté deshidratado y la sal es un deshidratante muy poderoso. Por eso preservamos alimentos con sal. El jamón serrano, por ejemplo, es un ejemplo de una carne preservada a base de sal, porque la sal deshidrata e impide que microorganismos como bacterias proliferen dentro de la comida. Otro preservante muy efectivo es el azúcar, por ejemplo, y por eso los ates, las mermeladas se preservan muy bien. Así es que lo primero que hacían los egipcios para preservar un cuerpo era meterlo dentro de una tina y cubrirlo de natrón. Esto deshidrataba a la persona. Una vez que esto había sucedido, se extraían ciertos órganos, como el cerebro, y se tenían herramientas especiales que se introducían por la nariz para extraer el cerebro, y después se ponían en vasos coptos. Y estos y se ponían ahí porque se descomponían todos los intestinos, en fin, el cerebro se descomponían rápidamente y era mejor ponerlos aparte en pequeñas vasijas que se enterraban junto a la momia. Por eso hay tantas vasijas de este estilo en Egipto de la antigüedad. En unas se ponían pedazos de pulmón, en otras algunas vísceras, en fin, dependía del enterramiento. Después se volvía a cubrir el cuerpo con natrón y ya que estaba bien seco, se cubría de lienzos. Y finalmente, pues quedaba la momia. Se secaba bien el cuerpo, se le extraían las vísceras, en ocasiones se llenaba el vientre con flores de diferentes tipos, después se cubría de lino y finalmente se ponía dentro de un sarcófago. Las personas más pudientes tenían varios sarcófagos, uno dentro del otro. En la época tolemaica, es decir, cuando Egipto era parte del mundo griego, se pintaban caras sobre los sarcófagos al estilo griego. Y como les decía antes, se podían poner un sarcófago encima del otro en algunos casos de personajes muy importantes, que es el caso de Tutankamón, por ejemplo. E incluso había sarcófagos hechos de roca, los cuales son muy valiosos para los arqueólogos porque no fueron víctimas de saqueo, se quedaron dentro de las tumbas. Y además las tumbas se decoraban con hermosos paisajes y por eso las tumbas egipcias son tan importantes para conocer su cultura, pero además se preservaron porque estaban en las zonas desérticas como el Valle de los Reyes. Había cajas especiales para poner los vasos y en algunos casos había máscaras espectaculares que cubrían los rostros de las momias.
Y como les había dicho, algunos sarcófagos incluían a la diosa Nut. Los egipcios de la antigüedad influyeron mucho en nuestra cultura moderna. Por ejemplo, a ellos se les ocurrió esto de ponerle etiquetas a los vinos, con los años de cosecha y todo. También se les ocurrió el vidriado. Se dieron cuenta que cuando cocinaban algo en las regiones desérticas y la arena se cocía, se volvía como vidrio. Y esto fue muy importante porque las personas menos pudientes querían que en sus enterramientos hubiera figurillas protectoras. Y si las vidriaban, parecían esculturas hechas con piedras preciosas que solo podían tener las personas más pudientes. Y por eso hay miles de figuras vidriadas en los enterramientos egipcios. Los egipcios también inventaron los perfumes. Bueno, hubo varias culturas que inventaron sus propios perfumes, como en el mundo árabe, pero ellos en particular descubrieron cómo hacer perfumes extrayendo esencias de las flores. Son notables los artefactos de joyería que se han descubierto en las tumbas egipcias. Cada una de las cuentas estaba hecha de piedras preciosas unidas con cuentas de oro. Muchos de estos objetos se pueden ver en los museos. En las fiestas, como Egipto es tan seco, era muy valioso tener aceite para untarse en el cuerpo. Y en las fiestas las mujeres se ponían unas bolitas de grasa mezcladas con esencias de lirios que se iban fundiendo durante las fiestas y les escurrían y las mantenían con la piel tersa. También había fiestas donde se bailaba y se cantaba, se tocaban diferentes instrumentos, inventaron juegos de mesa, caricaturas. Incluso los faraones tenían unas sandalias especiales con las efigies de sus enemigos en la planta. Y conforme iban caminando, iban pisando a sus enemigos. Yo me pregunto por qué ahora ya no hay un negocio de zapatos de este estilo. Pienso que serían muy eficaces. El mundo antiguo de Egipto se conoce en los museos modernos porque fue saqueado en la antigüedad. Muchas de sus grandes figuras fueron transportadas a otros países. Bueno, ahora les toca a ustedes pensar en qué hemos hablado en esta clase. Bueno, entre otras cosas, sobre la astrología, cómo surgió, por qué sigue siendo efectiva en estos tiempos. Pues aquí se acabó esta clase, pero falta, si lo quieren leer, un resumen de la clase y, por supuesto, la tarea. Nos vemos la próxima semana.